La inflación del último mes hizo estragos y levantó todas las alarmas en Argentina. Con una inflación mensual del 8,4%, tenemos un acumulado anual que llegó a un 108,80%. Con esta presión, el directorio del Banco Central resolvió aumentar a 97% la tasa nominal anual del plazo fijo, que anteriormente estaba en un 91%. Ahora tenemos una tasa nominal anual para el plazo fijo tradicional del 97%, que sería una tasa efectiva anual implícita del 152% en el caso de los depósitos a plazo fijo a 30 días. De este modo, el nuevo rendimiento mensual de los plazos fijos es de un 8%, prácticamente en línea con la inflación reciente de un 8,4%. Pero lo que importa acá es que la tasa de hoy llega a un 152% y tenemos una inflación acumulada del 108,80%, logrando tener así una tasa real positiva del 43,20% aproximadamente. Poco más, poco menos. Es decir, estamos ganando un 43% por encima de la inflación. Veamos esto un poco más claro a través de una tabla comparativa para que entiendas mucho mejor qué es lo que está pasando, porque esto es muy buena noticia para los que invierten en plazo fijo, pero también es una alerta muy grande a nivel económico. Tenemos entonces que la tasa nominal mensual para el plazo fijo antes era de un 7,58%, con una inflación del 7,7% mensual. Ahora tenemos una tasa mensual del 8% para el plazo fijo, con una inflación del 8,4%. Como ves, más o menos mantiene en línea la inflación del mes con lo que se está generando de plazo fijo. Esto es muy importante para lo que vamos a ver más adelante con otro cuadro comparativo. Sigamos acá. Tenemos una tasa nominal anual de un 91% para el periodo anterior, con una inflación del 74%, y ahora tenemos la nueva tasa con un 97% para el plazo fijo, tasa nominal anual, y una inflación del 76% nominal. Ahora bien, para el periodo anterior, y acá algo muy importante, la tasa efectiva anual fue de un 140,40% para el caso del plazo fijo, y la inflación acumulada hasta ese momento era del 104,30%. Ahora, para el nuevo plazo fijo tenemos una tasa efectiva anual del 152%, con una inflación del 108,80%. Esto nos deja que la tasa real para el periodo anterior era de un 36,10%, mientras que para el periodo actual es del 43,20%. Con tasa real me refiero a la diferencia entre la tasa que paga el plazo fijo contra la tasa de inflación acumulada. Por ejemplo, en el periodo anterior la tasa de plazo fijo era del 140,40 y le restamos la inflación del 104,30 y nos da el 36,10%. En el plazo fijo actual tenemos un 152 menos un 108,80 y nos da 43,20 en tasa real. Esto en sí disparó las alarmas de muchos, principalmente los inversionistas, porque como ves en este cuadro realmente hubo un aumento bastante importante en varias cosas. La bandera roja principal viene porque la inflación no para de subir y se estima que va a subir mucho, pero mucho más en lo que resta del año. Por lo pronto, con estas nuevas tasas, el plazo fijo tradicional pasa a ganarle ampliamente a la inflación hoy, es decir, a la inflación acumulada hasta hoy, y se convierte nuevamente en una excelente alternativa de inversión, aunque con los riesgos que implica lógicamente tener tasas muy altas y además estar en fechas cercanas a las elecciones. Esto también habilita cosas como por ejemplo un mejor carry trade, es decir, la posibilidad de aprovechar las altas tasas en pesos para ganar en dólares, apuntando a que la devaluación se va a mantener constante producto de las elecciones. Ahora vas a poder sacar haciendo el carry trade un 8% mensual en dólares bruto, y solo a modo de referencia, como para que te des una idea, pero es muy interesante. Si no sabes cómo hacer un carry trade, en la descripción te dejo un video donde te lo explico. El tema está en que se tiene que mantener estable el tipo de cambio por 30, 60 o 90 días, de acuerdo a lo que vayas a hacer el plazo fijo vos, y cada vez es más difícil por el tema de las elecciones y lógicamente la presión inflacionaria. Pero aún así, por más que saques, digamos, en vez de un 8%, saques un 6, un 5 o un 4%, por decir algún número al azar, en dólares, sigue siendo una excelente tasa porque es renta fija. Estás sacando, ponele, un 5% mensual en dólares con un plazo fijo en pesos, algo que realmente es una locura. Cuando hay inversores extranjeros que están sacando entre un 5 o un 3 o un 5% en renta fija en dólares anual. Es decir, ellos sacan en un año, ponele 5%, mientras vos sacás
5% en un mes haciendo la bicicleta financiera con el plazo fijo hoy. En un mes está sacando lo que ellos sacan en un año. Sin lugar a dudas, el plazo fijo tradicional hoy está muy pero muy tentador porque tenemos tasas muy altas y aplicar esta estrategia nos dejaría ganancias muy pero muy jugosas. Ahora bien, ¿de cuánto es la inflación estimada futura? Acá es donde está la clave y el por qué también se subió tanto la tasa del plazo fijo. Acá tenemos que analizar sí o sí la inflación estimada futura. Para el 2023 se estima que el año va a cerrar con una inflación del 126,40% según el REM, pero lo alarmante viene un poquito más allá. Para los próximos 12 meses se estima una inflación del 146,50%, lo cual es un salto muy, pero muy grande de la inflación que tenemos hoy. Esto cambia un poco las cosas, las métricas que estuvimos analizando. Así que hagamos un nuevo cuadrito comparativo con las estimaciones a futuro, teniendo en cuenta el plazo fijo con la nueva tasa que tenemos hoy contra las estimaciones del REM de la inflación para los próximos 12 meses. Tenemos entonces que el plazo fijo hoy nos está pagando una tasa nominal anual del 97%, lo que nos daría una tasa efectiva del 152% con una tasa mensual del 8%. Ahora bien, teniendo en cuenta la inflación futura estimada del REM para los próximos 12 meses, tenemos que la tasa nominal es del 93,50%, la tasa efectiva de un 146,50% y la tasa mensual de un 7,80%. Esto nos da una tasa real, es decir, la diferencia entre la tasa efectiva del plazo fijo y la tasa efectiva de la inflación estimada por el REM de un 5,5%. Es decir, si analizamos la inflación futura, la cosa cambia y mucho. Solo estaríamos ganando un 5,5% de tasa real, es decir, un 5,5% por encima de la inflación, lo cual no está para nada mal comparando este instrumento, el plazo fijo tradicional, con otros instrumentos de inversión similares, pero ya no es ese 43% que visualizamos en un principio. Es decir, en un principio teníamos un 43% porque estábamos tomando la inflación acumulada hasta ese momento, pero si tenemos en cuenta la inflación futura, la cosa cambia y solamente obtenemos un 5,5%, lo cual no está nada mal, como ya te dije, pero no es ese 43% del principio. ¿Qué te parece la nueva tasa? ¿Vas a seguir invirtiendo en el plazo fijo? ¿Qué estrategia estás aplicando vos hoy? Déjame todas tus respuestas acá abajo en la caja de comentarios. Y si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal, darle like y activar la campanita. Si quieres aprender más de inversiones, visítanos en www.academiasimple.com. Si tenés un negocio y lo querés llevar al siguiente nivel, visítanos en www.emprendersimple.com. No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales y nos estamos viendo en el próximo video. Adiós.